en las cuestiones académicas y las cuestiones deportivas también, sin ninguna duda. Y por eso estoy muy encantado realmente de estar con vosotros. Como siempre que empiezo a charlar de algunos temas, el otro día, pues, cuando me llamé Fico y estuve hablando con Jorge, ¿de qué podemos hablar? Mira, a mí lo primero que se me ocurre es, vamos a hablar de qué es ser entrenador, ¿no? Porque puede ser una base de que si luego os apetece y queréis volver a llamarme para hablar de cualquier otro tema, pues también estaré encantado, pero por lo menos dejamos sentado, qué es lo que pienso yo de ser entrenador y cuáles son las relaciones y cuáles son las vinculaciones que debemos de tener y cómo yo creo que debemos de comportarnos, o incluso, y aquí hay dos cosas, porque este tema ya he hablado en otras ocasiones de ello, y lo tengo como relacionado también con otro tipo de charla también, que es algo así como cómo crear un estilo propio, ¿no? Esas estrategias para la formación, que creo que en definitiva no somos otra cosa más que muchas más cosas, pero una de las cosas importantes que somos los entrenadores es que somos formadores. Voy a sacar chuleta porque no quiero que haya ningún tema del que no hablemos. Por lo tanto, voy a tratar de guiarme en esto. Y también otra de las cosas que quiero decir es que, por supuesto, si hay algún tema, incluso durante la charla, pero yo creo que es mejor que para nuestra propia organización lo hagamos al final, pues que podamos hablar. Siempre insisto en que una cosa es de lo que yo quiera comunicaros y otra cosa es que algunas cosas que realmente os interesen y que podemos volver sobre el tema. Una de las cuestiones más importantes que resulta, que he aprendido en el tiempo que he estado entrenando, es que cuando un vestuario, cuando propones algo o cuando incluso provocas algo en un vestuario o incluso cuando fuerzas la máquina porque ves que el vestuario está poco comunicativo, forzar la máquina quiere decir incluso vamos a inventarnos una burrada para ver cómo responden los demás, pues no lo voy a hacer en este caso, no voy a provocarlo porque no es el caso, pero ¿sabéis qué pasa? Que si alguien me responde, si alguien me repregunta, si alguien me dice algo, para mí es una tremenda oportunidad, primero, para explicarme bien algo que no he debido explicar bien, segundo, para reafirmarme en lo que puedo decir, y tercero, pues para comunicar, o incluso, y como otra solución también más, es para reconocer mis propios errores, que puedo tener una percepción completamente distinta de lo que realmente está ocurriendo en ese vestuario. Cuando hablamos de vestuario, vosotros os podéis estar imaginando que estamos hablando de un vestuario de Liga CB o de la selección o de todas estas cosas. También estamos hablando de eso, pero también estamos hablando de vestuarios y de canchas de minibásquet, o estamos hablando de canchas exteriores donde podemos entrar con los infantiles, cadetes, etc., ¿no? Y donde, bueno, ahora lo trataré de explicar porque creo que también tengo que poneros un poquito en situación. No es que me guste hablar mucho de mí, pero sí creo que debo de explicar un poquito cuál ha sido mi trayectoria para que también podáis entender quizá un poquito mejor por qué me gusta hablar de determinadas cuestiones y por qué he llegado a determinadas, bueno, vamos a decir, convicciones. Vamos a llamarlo así. Dudas hay muchas, pero convicciones alguna hay. Os decía que quería seguir una pauta por lo menos para hablar de esos temas. No es que vaya a hablar de todas estas cosas, pero sí quiero mencionar algunas de ellas, ¿no? Voy a poneros un poquito en antecedentes. Empiezo a entrenar a los 15 años. Pues como a esa edad tan temprana, yo creo que empiezas por una puñetera casualidad. La puñetera casualidad es que porque yo siempre estaba por ahí jugando. También es cierto que cuando estaba en el Remedio Maeztu, pues todos tenemos unos sueños determinados, ¿no? En mi caso, mi sueño era claramente ser jugador del primer equipo. Pues posiblemente a los 14, 15 años me di cuenta de que eso no iba a ocurrir. Primero porque ya había otros mucho mejores que yo y había una competitividad importante en nuestros equipos. Y lo que sí me parecía que tenía claro y que merecía la pena era seguir vinculado al baloncesto, ¿no? Pues cuando esos sueños que tienes, pues cuando tienes 10, 11, 12, 14, pues a lo mejor se difuminan un poco o se convierten en una realidad un poquito
adversa, lógicamente, también para los sueños que tienes, pues en ese momento yo, claro, yo quería ser jugador del primer equipo, quería ser muy buen jugador del primer equipo, quería destacar sobremanera, quería que me viniera a fichar el Real Madrid para decirles que no. Entonces, para mí era muy importante todas esas cosas, son las cosas que, bueno, nos mentalizamos, nos proponemos y queremos hacer en todo momento, ¿no? Pero bueno, es una forma de indicaros qué ambiente podíamos vivir, sobre todo en aquel momento en Estudiantes y en el Ramiro. Pues empiezo a entrenar porque en aquel momento a los jugadores del primer equipo les daban un poquito de sobresueldo por entrenar un equipo de minibásquet. Entonces, algunos de ellos, algunos más jóvenes, otros más veteranos, los veteranos ya estaban en otro rollo porque podían estar trabajando, estaban haciendo otra cosa, pero algunos de los más jóvenes les daban un sobresueldo por entrenar un equipo de minibásquet. Entonces, Pello Camarnero, que me veía por ahí zascandilear y que estaba tal, pues porque Pello Camarnero, uno de los jugadores del primer equipo, me propuso que yo le ayudara a entrenar en minibásquet, porque él posiblemente, pues con algún tema de entrenamiento o de viajes o de lo que sea, pues algún día podía faltar. Pello vino al primer entrenamiento de la temporada, ninguno más. Entonces pues yo que era el entrenador ayudante, pues me quedé como entrenador del equipo de minibásquet, ¿no? Pues 15 años, ellos eran un minibásquet pequeñito, entonces pues tenían 9, pues bueno, tampoco había mucha diferencia de edad y yo pues no tenía ni puñetera idea de qué hacer con estos chavales, sinceramente, ni puñetera idea. Entonces, como hablaremos también en ese momento de qué es y cómo crees que tienes que entrenar, cómo crees que debes de ser entrenador, cómo crees que debes de ser como entrenador, pues lo dejaremos ahí. A partir de ahí, la verdad es que tuve muchísima fortuna porque fui entrenando absolutamente todas las categorías del club. Al año siguiente entrené un infantil B, al año siguiente entrené un infantil A, o bueno, la verdad es que entrené todas las categorías durante 17 y 18 años, entre todas las categorías del club de estudiantes. De lo que, por supuesto, es una de las cosas que más orgulloso me siento, de haber entrenado categorías de base, de tener una cierta conocimiento y de haberme ido también haciendo como entrenador, pues entrenando base. Y que creo que sinceramente me ha servido para tener una cierta experiencia en el trato personal, ya con jugadores, por así decirlo, profesionales, cuando llegó su momento. Me podéis decir, es que hay una diferencia total y absoluta entre entrenar categorías de base y entrenar baloncesto profesional. Y yo digo, bueno, hay diferencias. No tantas como se puede imaginar la gente que está fuera de esta historia o de esta misión, por así decirlo, pero existen lógicamente diferencias. Pero siempre he pensado que es muy importante tener determinadas experiencias que voy a tratar de transmitirlas, en este caso, para que sepáis que en un momento determinado sí os pueden servir para trabajar y funcionar y manejaros bien y tener un cierto estilo como entrenadores de base, pero que también en el mundo profesional pues creo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta también para un futuro. Algunas cosas nos dejaremos en el tintero, pero seguro que seréis capaces de sacarlas luego a colación cuando sea importante. Bueno, aquí tengo una historia que en un momento determinado pues empecé a escribir porque alguien me pidió eso, oye, pues, los actores del juego, ¿no? ¿Quiénes son? Pues bien, pues son los actores, son claramente los jugadores, los entrenadores, árbitros, tal, los que están alrededor de toda esta historia. Y me tocó hablar del entrenador. Y entonces, pues ya para empezar, pues empecé a apuntar cosas. Empecé a apuntar cosas de lo que me parecía que debería ser un entrenador, o cómo debería ser un entrenador, o cuáles son las funciones básicas de un entrenador. Y empiezo con algo que ya de salida ya es polémico. O sea, quiero decir que puede ser polémico y os puedo sonar grueso y fuerte. Me arriesgo. Algo que no es polémico, y eso es una opinión personal, es que para mí un entrenador es un ayudante de jugadores. Un ayudante de jugadores. Pero sí puede ser polémico cuando digo que es una pieza fundamental para la formación de la personalidad de un jugador, de una persona. Siempre hablo antes de las personas, antes de los jugadores, porque claro, cuando nos ponemos en formador de personalidad, estamos diciendo cosas muy serias. Pero si lo valoramos en un momento determinado, porque cuando tenemos un jugador, jugadora joven, muy joven, etc., y nos damos cuenta de cuál es
su organigrama, vamos a llamarlo semanal, estamos viendo que está un tiempo importante con sus profesores, está un tiempo más o menos importante, en algunos casos más, en otros menos, con sus padres, pero está un tiempo muy importante también en muchos casos con sus entrenadores. Entonces, para que funcione todo esto bien, creo sinceramente que todas las patas del banco tienen que estar bien organizadas y bien coordinadas. Os cuento una experiencia personal. Cuando mi hija mayor tenía 9 años, pues tenemos una canastita y un sitio donde podemos votar. Y entonces en ese momento estaba jugando con ella y dije, oye, mira, pues podías pivotar así y hacer este gesto, hacerlo así, pivotar. Y dice, papá, mi entrenador no me ha hablado de eso. Eso no me lo ha dicho mi entrenador. Ella sabía perfectamente de que yo era entrenador, en ese momento era entrenador profesional, pero yo no era su entrenador. Ella me puso en mi sitio y me dijo, tú eres mi padre, mi entrenador es mi entrenador, mis profesores son mis profesores, y déjame en paz, que yo lo que quiero es jugar contigo. Básicamente. Para mí fue muy importante mi entrenador, porque muchas veces, oye, pues que entrenamos y tenemos hijos, pues tenemos también la historia. Oye, pues querrán que les enseñemos. Si te lo piden, sí. Si no te lo piden, está claro que no. Lo único que quieren es que les prestes atención, que estés un rato con ellos y que juegues con ellos a ser posible, ¿no? Pero no quieren que les enseñen, quieren que les enseñen sus entrenadores. Por eso creo que tenéis una responsabilidad extraordinaria y tenéis también, pues eso, una vamos a llamarlo así, obligación, ¿no? Una obligación de estar preparados para que en todo momento lo que necesite jugadora de determinada edad o de cualquier edad, les podáis responder. Durante el tiempo que voy a estar charlando y aquí posiblemente me repita en algunas ocasiones. Ya os pido disculpas por ello, pero prefiero ser reiterativo antes de olvidarme de algunos temas. Hay una frase que repito cada vez que hablo con entrenadores y cada vez que hablo sobre todo con entrenadores jóvenes. Y digo, pobre del entrenador que se dedique a enseñar única y exclusivamente técnica y táctica. Vamos a hablar de otras muchas cosas. Ya sé que nosotros como entrenadores no podemos estar preparados absolutamente para todo, pero tenemos que estar preparados o intentar estar preparados para resolver los problemas que nos vayan planteando y las necesidades que incluso algunos, ojalá nos los planteen nuestros jugadores y jugadoras, pero incluso no se van a atrever a plantear, pero nosotros tenemos que detectar. También me repetiré cuando diga que el entrenador no es alguien que tenga que inmiscuirse en determinadas cuestiones y problemas, pero tiene que estar muy vigilante. Tiene que estar muy vigilante porque es responsable no solamente de un grupo, sino de las personas que conforman ese grupo. Y hablaré mucho de grupo porque no me atreveré a hablar de equipo hasta que realmente lo hayamos conseguido. Siempre hablaré de grupo hasta que no hayamos puesto las bases reales para hablar de equipo. Creo que hablar de equipo es una cuestión mayor, creo que es una cuestión realmente importante y creo que sinceramente nadie puede decir mi equipo o tengo un equipo cuando lo que tiene es una lista de jugadores o jugadoras o un grupo de gente que intenta ponerse en común para poder llegar a ser de mayores un equipo. ¿Vale? Por eso hablo del tema de la formación o de la ayuda a la formación de la personalidad. Cualquiera que vaya a entrenar con nosotros, cualquiera que forme parte de ese grupo que quiere ser un equipo, va a recibir una serie de formación e información que intentamos que en todo momento sea positiva porque le va a ayudar a formarse. Hay mucha gente que me ha dicho después de jugar al baloncesto o de estar en categorías de base, aunque no ha llegado a ser profesional, algunos de los profesionales también, incluso lo he podido comentar y decir, oye, pues yo creo que me ayudaste mucho pues, para determinadas cosas que luego me sirvieron en mi vida profesional alejada del deporte. O aquellos consejos que tú me dabas, que yo por supuesto no me acuerdo de qué consejo les daba a cada uno, pero en un momento determinado alguien sí lo recordaba porque decía que podían ser una cuestión importante para ellos. Les ha servido también en otras facetas de su vida personal y profesional, y eso la verdad es que de las cosas que más orgulloso me siento, si me lo permitís. Por lo tanto,
Por lo tanto, creo que sí, que de alguna manera somos también capaces de ser formadores de personalidad en muchos aspectos. Lógicamente somos formadores de colaboradores. Lógicamente somos colaboradores, como os he dicho antes, de otros educadores, como padres, profesores. Lo que creo que tenemos es una relación muy especial, muy especial. Al menos en una institución como es un colegio, o incluso con los clubes, pues parece que bueno, que no tenemos, si están en un club teóricamente, si están en un club como puede ser el Estudiantes, pues sí, porque tienes el colegio al lado y muchos, la mayoría están en ese colegio, pero si estáis trabajando en un club donde, bueno, los chavales estudian donde estudian y luego vosotros tenéis una relación y la relación no es porque está muy alejada con los profesores, yo os recomendaría también que cuando estéis trabajando en algún club por ahí, pues también tengáis una cierta relación con los profesores, porque a lo mejor os sorprendería saber más cosas, más detalles de vuestros jugadores y podríais también tener una vinculación muy especial sobre, bueno, pues su formación, su educación o sus notas, aunque no tenemos que ser policías tampoco para esas cosas, pero bueno, creo que en un momento determinado sí que nos podría ayudar, porque al final nos estamos ayudando también a nosotros, porque lo que sí tenemos por delante es algo tan importante como la puesta en común de un grupo que quiere ser un equipo. Por lo tanto, sí es importante tener y ser curiosos pues, para tener un poquito más de información, siempre para ayudar, no para aprovecharlo a nuestro favor, en ese sentido. Antes os he dicho que el entrenador es un ayudante de jugadores. Creo que también tiene una relación muy especial y es transmisor de los valores personales y del club. Los personales está claro que en un momento determinado tú tienes que tener una serie de valores y tienes que tenerlo muy claro, porque es que, oye, yo he tenido entrenadores y he tenido entrenadores cuando era muy pequeño y, joder, había algunos que es que me llamaban muchísimo la atención. Muchísimo la atención. ¿Por qué motivo? Pues, veías que había una personalidad, que había un criterio a la hora de hacer las cosas, veías que te ayudaban, veías que estaban entregados un poquito a ti, y también he tenido los entrenadores que le importábamos un pepino. Absolutamente nada. Yo he tenido entrenadores que yo no le importaba absolutamente, estaba convencido de que ni yo ni mis compañeros le importábamos. Bueno, es una manera también que esa percepción se tiene, y esa percepción, bien, los chicos y las chicas podrán ser jovencitos y tal, pero se dan cuenta de esas cosas. Es lo mismo que se dan cuenta cuando un profesor está trabajando para ellos o cuando está simplemente viniendo a clase y punto. O sea, que todas esas cosas se saben, se notan y las percibimos, al menos yo percibía. Os contaré luego una historia pues, también relacionada con cuando yo me preguntaba qué quería ser o qué tipo de entrenador yo quería ser. Pues voy a seguir con esto de todas formas porque yo creo que habrá tiempo de hablar de todo esto. Hay otra cuestión, por ejemplo, coordinador de la dinámica del grupo, lógicamente. O sea, la dinámica del grupo, pues nosotros somos los que tenemos esa función de liderazgo hasta que seamos capaces de descubrir otros liderazgos, o hasta que seamos capaces de entresacar de nuestro grupo verdaderos liderazgos, que los liderazgos, oye, pueden estar ahí latentes y pueden pareceros que en algún caso son gente muy joven para ser líderes, pero que yo creo que también tenemos que estar muy atentos en esas cosas porque podemos en muchos casos, oye, fomentar, ayudar, destacar, promover, llamarlo como queráis, esas capacidades de liderazgo que muchos de nuestras jugadoras y jugadores tienen. Es lógicamente que la coordinación de la dinámica del grupo es fundamental en la puesta en común. La puesta en común, pues bueno, ya sabéis, yo creo que todo el mundo trabaja desde la posición de un equipo o desde un grupo. Quiero decir, pero vamos a llamar ya, vamos a adelantar temas y vamos a decir que el deportista individual de tenis o el deportista de motociclismo, el deportista de tal, muchas veces es obvio decirlo, pero vamos, antes no se pensaba así. Antes en España el que trabajaba individualmente era un individuo que se buscaba las lentejas y que entrenaba y que ganaba por casualidad, no porque tuviera un equipo alrededor. Ahora mismo, claro, lógicamente ya todo el mundo sabe que sin un equipo no eres absolutamente nadie aunque te dediques a un deporte individual. Pues mucho más en una cuestión tan importante como es esta puesta en común de un grupo, de un equipo para que las cosas funcionen. Y ya veremos que no estamos hablando que las cosas funcionen es ganar. Las cosas que van a funcionar no es para que un equipo gane. ¿Vale? Me gustaría que no me vierais como alguien que ha tenido una responsabilidad con el baloncesto profesional tanto en estudiantes como en juventud o como en la selección, sino que ha tenido una responsabilidad para la formación de jugadores.
entonces el hecho que para mí es muy importante y es un motivo de orgullo muy especial. Creo también que el entrenador es un buscador del estilo propio y del adecuado estilo del grupo que quiere ser un equipo. Yo creo que si no hay un estilo, vamos a quedarnos en el grupo. Cuando consigamos un estilo determinado para ese grupo, creo que vamos a convertirnos en algo más parecido a un equipo con letras mayúsculas. El entrenador debe ser también vigilante del cumplimiento del compromiso. No sé si hay una cierta redundancia en esto. El compromiso es fundamental para la consecución de un equipo. Estamos en un grupo, nos proponemos determinadas cosas y nosotros tenemos que estar estableciendo constantemente casi como pequeños contratos, pequeños acuerdos constantemente con todos nuestros jugadores, con nuestro equipo técnico, con los padres, con la gente que está alrededor, con nuestros jugadores, jugadoras. Estamos en todo momento, pues vamos a establecer pequeños contratos. Vamos a establecer contratos, oye, un contrato, yo qué sé, una chorrada. Hacemos un contrato sobre la puntualidad, hacemos un contrato sobre cómo vamos a entrenar, hacemos un contrato sobre cuál va a ser vuestro comportamiento fuera del entrenamiento. Vamos a hacer un contrato de cómo va a ser vuestro comportamiento en clase, o en casa, o con respecto a los estudios. Yo creo que podemos hablar absolutamente de todo y creo que podemos ayudar en muchos de estos aspectos, ¿no? Son pequeños contratos que estamos constantemente firmando con las personitas que queremos entrenar, que queremos formar, que queremos ayudar. ¿Qué cosas? También el entrenador es el que enseña la técnica individual. Creéis que nunca iba a hablar de esto, pero lógicamente sí. Lógicamente muchas veces se nos olvida, porque parece que estamos hablando de todas estas cuestiones también muy cercanas a la formación de la personalidad, ¿no? En muchos casos, pero no se nos va a olvidar que somos los que tenemos que enseñarle la técnica individual a nuestros jugadores. Creo, y me vais a perdonar porque posiblemente, no sé, a lo mejor aquí no lo hacéis, pero he visto demasiadas cosas relacionadas en muchos entrenamientos en los que parece que la técnica individual es algo como un porcentaje mínimo de algunos entrenamientos que a mí me sorprende porque en edades quizá un poquito más cercanas a las categorías de senior o junior, pues podría ser hasta cierto punto normal, pero cuando lo he visto en minibásquet o lo he visto en infantiles me llama la atención de que se dedique tan poco tiempo a la técnica individual. Y me da la impresión de que es algo que tenemos un poquito abandonado, sinceramente. Me da la impresión de que es algo que tenemos abandonado. Y lo considero imprescindible porque cuando alguien empieza a conocer realmente la técnica individual de su deporte, cada vez se va a sentir muchísimo mejor. Se va a sentir mejor porque es capaz de hacer más cosas, porque es capaz de entender más cosas, porque es capaz de utilizar luego esa táctica individual que vamos a ir aplicando y después, por supuesto, aplicarla a una táctica colectiva que es el siguiente paso a lo que nos gustaría llegar. Pero claro, pasar directamente o como inicio en muchos casos a la táctica colectiva, hay criterios. Hay gente que dice, desde la táctica colectiva vamos a ir desgranando y vamos a ir ya, pero luego se les olvida, a muchos se les olvida hacerlo, ¿no? Desde la táctica colectiva ir a los temas de pura enseñanza de la técnica individual. Yo creo, sinceramente, de que tenemos que tener una base cada vez más importante de técnica individual para poder conseguir que nuestros jugadores vayan entendiendo y puedan realizar muchas más cosas en todo esto. Iremos sobre el tema también en algún momento. También el entrenador es el que propone y ofrece tácticas de juego, estrategias deportivas adecuadas al estilo perseguido. Nos ha estado hablando antes de... Y aquí hay otra charla, ¿no? Que yo no sé si de un modo rimbombante pues, lo titulé como estrategias para la formación. No es lo mismo tácticas que estrategias, para mí en ese sentido. Una estrategia para la formación sí podría ser eso, cómo buscas tu estilo, cómo buscas el estilo de tu equipo y a partir de ahí pues tu táctica colectiva, tu táctica, la enseñanza de la táctica individual la puedes ir desarrollando también de una forma importante. Crear un estilo.
cuestión de comportamiento. Para mí es una cuestión de comportamiento. O sea, cómo me voy a comportar con respecto a los chicos y chicas a los que me entrego. No se entregan ellos a mí, no se entregan a mí, aunque en algunos casos sí he visto casos muy singulares, ¿no? Donde estaba recordando ahora algún caso pues, de entrenadores muy importantes en las universidades norteamericanas, donde llegaban padres que habían estado con ese hijo, habían sido alumnos de la universidad, y era como: te entrego a mi hijo, ¿no? Te entrego a mi hijo para que hagas con él lo que creas que tengas que hacer, entrenarlo de una forma o de otra, para que le formes, para que le eduques y tal. Ese concepto que tienen en Estados Unidos yo creo que en España no lo tenemos tan claro, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que en algún caso sí pensáramos que eso, que pues, nos están entregando a un chaval para que le formemos, para que le ayudemos, para que hagamos todo lo posible por él, pero no somos los dueños de esos chicos, ¿no? En muchos casos. Es importante eso que trabajemos para ellos. Una de las principales preguntas que tenemos que respondernos es cómo queremos ser como entrenadores. ¿Cómo queremos ser como entrenadores? Yo antes os he dicho que empecé a entrenar a los 15 años. A los 16 me tocó el infantil B y yo seguía sin saber exactamente qué es lo que tenía que hacer y qué debía hacer y cómo lo debía hacer. Yo creo que sí tenía una ligera idea de cómo enseñar, no a jugar, sino unos cuantos ejercicios que veía a mis entrenadores mayores, una forma de hacer. Sí, sabíamos cómo había que entrar por la izquierda y por la derecha, porque nos había quedado, nos habían enseñado determinadas cosas. Sí, más o menos sabíamos cómo se pasaba o cómo se debía de pasar o tal, pero más o menos, más o menos. Pero de ahí a saber cómo íbamos a ser como entrenadores, pues no, la verdad es que yo no tenía idea. Pero sí hubo un momento en que me puse a pensar, no sé si a los 17, a los 18, a los 19, no, claro, y me pregunté cómo quería ser yo como entrenador. Y empecé por algo negativo. Empecé no respondiéndome cómo quiero ser yo como entrenador, sino cómo quiero no ser como entrenador. Y entonces decidí que no iba a ser como un entrenador que yo tuve en minibásquet. Yo tuve un entrenador en minibásquet, desgraciadamente, me parecía un tío injusto. Y entonces la primera decisión que yo tomé es decir, no, o voy a tratar, porque eso es decir, no voy a ser injusto, es muy fácil de decir, pero muy difícil de cumplir, porque puedes cometer injusticias en muchos casos sin darte cuenta, ¿no? Pero sí me hice el propósito de que no iba a ser injusto, Y es una cuestión, fijaros, para mí primordial. No podemos ser injustos con los chicos y chicas que tenemos a nuestro cargo. Creo que iremos viendo algunas cosas de qué puede ser o no puede ser injusto. Bueno, pues, pero es una forma de empezar. ¿Cómo quiero ser como entrenador? Pues mira, no sé, pero injusto no. Consecuente, por supuesto, voy a tratar de serlo, aunque posiblemente en ese momento ni sabía lo que significa la palabra consecuente. Bueno, al final alguien me reconoció en un momento determinado que por lo menos, y además era alguien al que echaba del equipo, en profesional estoy hablando, al que tenía que echar o no renovar el equipo, y me lo dijo. Me dijo, oye, por lo menos tengo que reconocer una cosa. Me dijo, injusto no ha sido ni conmigo ni con el resto del equipo, porque tratabas igual de una forma u otra, tuvieran 19 años o tuvieran 32 años los jugadores del equipo. La verdad es que eso me ayudó mucho y también me ayudó mucho pues, en el momento de que estaba echando a ese jugador, pues tampoco se me revolviera en exceso, ¿no? En esa situación. Pero creo que es muy importante que nos hagamos este tipo de preguntas, tanto cómo quiero ser como cómo no quiero ser como entrenador. Creo que un entrenador tiene que ser constante, tiene que ser paciente de una forma exagerada. Creo que un entrenador tiene que ser justo, creo que tiene que buscar pues transmitir, ¿no? Esa teoría del esfuerzo, ¿no? La teoría y la práctica del esfuerzo. Tiene que demostrarlo con su manera de actuar, con su manera de ser. Hay gente que habla mucho de sacrificio en esto y a mí es una palabra que tiene otras connotaciones que no me gustan tanto, ¿no? Pero sí el esfuerzo realmente es importante. No quiero que confundamos, o al menos yo intento no confundir el esfuerzo con el sacrificio. Un entrenador, lógicamente, aunque estoy diciendo ahora muchas generalidades, por así decirlo, y me vais a perdonar, pero tiene que tener pasión, tiene que ser generoso, tiene que ser consecuente, tiene que ser congruente, saber lo que se pide en todo momento. Y tiene que ser coherente, porque en muchas ocasiones, tanto estas tres cosas, tanto congruente como consecuente como coherente, pedimos cosas que ni siquiera
hemos hablado de ellas. O podemos estar pidiendo una cosa en el entrenamiento y otra cosa distinta en el partido. ¿Por qué? ¿Estamos siendo consecuentes? ¿Estamos siendo coherentes? ¿Estamos siendo consecuentes o estamos siendo congruentes si realmente le estamos pidiendo algo que en muchos casos no puede ser? Te lo has pedido a ti mismo antes de pedírselo a los demás. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo en una ocasión vi a un entrenador profesional pedir a sus jugadores, no pedir, bueno, vamos a imaginar que están trabajando en una defensa del bloqueo directo en la que están guiando, ¿vale? El jugador se coloca y al hombre que tiene el balón le está guiando hacia la línea de banda o no permitiendo que el bloqueo que está aquí, la personal, etc. Bueno, pues la canasta está en este lado, a mi derecha, ¿no? Entonces le está pidiendo al jugador que esté colocado en esta posición. Lógicamente, el defensor del que bloquea, tiene que estar en la línea que va desde el balón hasta el aro, tratando de impedir esa posible penetración. Bueno, pues si la defensa era guiar, cuando ellos provocan en el momento el bloqueo y este señor, en vez de poner el bloqueo por aquí, lo pone por allá y se queda pinchado el pase, le pega un grito a este jugador pívot para que salte a frenar. Es imposible. Es imposible. Eso lo he visto en entrenadores profesionales. Claro, un entrenador profesional que es una puñeta casualidad, ¿de acuerdo? Que es que la cojo de papel, de acuerdo, pero lo he visto. O sea, no puedes estar pidiendo que guíen en un bloqueo directo y al mismo tiempo pidiendo que salten ese bloqueo. O sea, no se puede. La gente no es capaz de teletransportarse inmediatamente. Ni son Superman tampoco como para llegar en ese momento, en ese instante. Entonces, claro, eso desconcierta a un jugador, desconcierta a un grupo. Por supuesto, eso todavía no es un equipo. Porque, claro, con esas cosas es muy difícil saber a qué carta quedarse. Si me está pidiendo que esté en esta posición, luego no me puedo pedir que esté 6 metros más allá frenando al hombre del balón. Y te lo está pidiendo. Por eso creo que son cosas muy importantes y tenemos que ser siempre muy congruentes y muy consecuentes con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos haciendo. ¿Por qué pedimos en partidos a veces? No lo sé. Digo, cosas que no hemos hecho en entrenamientos. ¿Por qué en partidos consentimos cosas que en entrenamientos prohibiríamos? Eso no nos ha pasado nunca. Esos famosos tiros de ¡joder, dónde vas! La betizada. Bien. Es un ejemplo muy básico. Si queréis. Pero es así. Es así. Pues si ese tiro está mal hecho aquí y en Tombuctú. Y está mal hecho en el entrenamiento y está mal hecho en tal. ¿La ha metido? Sí. Vamos a fallarlas así. De esas vamos a fallarlas así. Cuando realmente, pero no está contribuyendo en nada, ese tiro por lo menos no está contribuyendo en nada en la construcción de un equipo. Seguimos siendo un grupo, una banda, ¿vale? Pero no un equipo. Por eso yo creo que esos detalles son muy importantes que los tengamos en cuenta, tratar de ser así. Yo he tenido durante muchos años un entrenador ayudante que me daba muy buenos consejos. Sabe muchísimo más baloncesto de lo que yo he podido aprender durante muchísimo tiempo, porque he tenido las oportunidades que he tenido de entrenar equipos y lo sabe muchísimo más. Y me decía siempre unos cuantos, ¿no? Pero uno de ellos era: no des nunca nada por supuesto. No des nunca nada por supuesto. Es decir, que chorrada, no puedes dar nunca nada por supuesto. Con tíos que se han entrenado durante 8 años, en el noveno año habrá que consolidar las mismas cosas que estás pidiendo. No están consolidadas, pueden estar consolidadas, pero debes de mencionarlas. Y tenemos que seguir buscando ese compromiso, ese contrato. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Te acuerdas de lo que hacíamos? Sí, pues vamos a volver a hacerlo. Pero no des por supuesto de que vamos a volver a hacer algo cuando incluso pues, tienes un equipo que lo repites de una temporada a otra, o tienes prácticamente todos los jugadores y jugadoras los tienes de una temporada para otra. No des nunca nada por supuesto. Otra de las cosas que me decía que no tenga nada que ver también es que hablar un poquito más despacio. La verdad es que me suelo liar y hablo muy rápido. Y es posible que algunos de los jugadores no percibieran lo que yo estaba tratando de decir porque hablaba excesivamente rápido. Y también
también os agradecería que si en algún momento pues me voy un poquito a hablar rápido, pues me lo dijerais y que bajara un poquito el listón. Vamos a ir avanzando porque tampoco quiero que se alargue excesivamente para no daros mucho debate. Formación del entrenador. 1. Conocer el juego y definir en qué consiste. ¿Vamos a buscar una definición que nos venga dada o vamos a definirlo nosotros? Es una cuestión que de momento lo dejo ahí. A lo mejor podéis conseguir una definición del juego. ¿Qué es esto del baloncesto? El baloncesto es así, el fútbol es así. ¿Qué narices es esto? El fútbol es así. Es una frase que me pone nerviosísima eso. El fútbol es así. Aquí en el baloncesto no decimos el baloncesto es así. El baloncesto suele ser como nosotros queramos que sea. Y creo que podemos participar. Afortunadamente es un deporte donde hemos participado mucho y en otras ocasiones absolutamente como entrenadores. En nuestra historia de los entrenadores han tenido mucho que ver con el juego y con la transformación del juego. Después no. Después los entrenadores no hemos tenido absolutamente nada que ver. Lo han tomado el relevo los árbitros, lo han tomado el relevo los directivos, han tomado el relevo los directores de marketing y han tomado el relevo los directores deportivos también, que no sabemos exactamente a qué se dedican, pero sí es cierto que han tomado el relevo en esas series de cosas, ¿no? Y no digo todos, por supuesto, no tendréis una crítica agria en estas cosas, pero es cierto que bueno, pues, después de bastante tiempo y tal, pues me he dado cuenta de que los entrenadores hemos perdido fuerza en esas cuestiones donde antes, pues por medio de una asociación de entrenadores que se preocupaba de cuestiones más técnicas y tácticas que de cuestiones crematísticas, pues estábamos de una forma mucho más cerca de nuestro deporte e incluso conseguimos que hubiera una cierta transformación. Por lo tanto, bueno, creo que vosotros debéis de tratar de definir qué es el juego, cómo es este juego y cómo tiene que ser. Y ya os digo que no me sirve eso del fútbol. El fútbol es así, y así hay que aceptarlo, y así hay que quererlo, así que yo creo que el baloncesto lo podemos seguir transformando con pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeñas cuestiones, de las que creo que sinceramente hoy estamos hablando. Y estamos hablando no solamente y muchas de estas cosas, siempre lo he hablado con algunos de vosotros, ya hemos oído hablar de esto, ya sabemos de qué va, pero nos acordábamos, porque yo no me acordaba de muchas cosas. Yo estaba, por ejemplo, entrenando en la práctica y metido en el fregado de la competición y tal, y no me acordaba de las cosas que para mí eran realmente básicas. Entonces, en un momento determinado paraba, decía, hoy me voy, no entreno el año que viene y voy a organizarme un poquito mentalmente porque mi decálogo se ha ido a freír puñetas, ¿no? Y ya no lo tengo bien organizado y estoy haciendo pues cosas que para mí no eran realmente importantes, pues estoy haciendo en primer lugar, ¿no? Y no en el lugar que le corresponde, que es el noveno, por ejemplo. Bueno, creo que la formación del entrenador, pues el entrenador tiene que ser un tío muy bien formado técnicamente, y me vais a permitir historietas del abuelo Cebolleta, pero algunos ni siquiera sabéis quién es el abuelo Cebolleta, pero sí es cierto que hubo un momento muy importante también en mi formación como entrenador, porque mis compañeros entrenadores mayores que yo, en muchos casos, con más experiencia que yo también en muchos casos, pues decidimos que nos íbamos a reunir y que íbamos a formar una, bueno, pues vamos a llamarlo así, una lista, un vademecum, no sé cómo compararlo, de qué eran las cuestiones técnicas que nosotros teníamos que tratar, cómo las teníamos que tratar, a qué nivel las teníamos que tratar para cada edad y en qué orden las deberíamos de tratar para cada edad. Esto quiere decir que cuando acabamos la jornada de los sábados nos reuníamos en casa de alguien o en el club, sobre todo en casa de alguien por ahí, porque luego cuando acabamos de nuestras elucubraciones tácticas nos echamos una partidita de póker, que eso siempre también es divertido. Y entonces, pues, bueno, pues la verdad es que muchos sábados de varias temporadas estuvimos trabajando sobre esa lista de los fundamentos y de que ese trabajo que se debía hacer en cada uno de los fundamentos, el pase de bote de tiro, los distintos pases de bote, los distintos tipos de tiro, los distintos tipos de cualquier cosa que hubiera que hacer, ¿no? Cómo
cómo se trabajaba un rebote, qué trabajo defensivo teníamos que hacer, qué es lo que íbamos a pedir. No estábamos hablando de cuestiones tácticas, en ningún momento estamos hablando de cuestiones tácticas. Ni siquiera estábamos hablando de cuestiones de táctica individual, de qué debía hacer el jugador, pero sí de tener muy claro cuáles eran los fundamentos reales que nosotros podíamos enseñar a todos y cada uno de nuestros jugadores. Para mí fue tremendamente enriquecedor ese documento, un tocho así, porque fueron mucho tiempo de trabajo. Pues, bueno, pues estábamos hablando de cosas hasta del sexo de los ángeles o del misterio de la Santísima Trinidad, si queréis, porque recuerdo una cosa claramente de que llegamos a la conclusión de que el mejor primer pase de contraataque, estábamos todos un poco de cachondeo, y era que el reboteador hiciera un buen salto, atrapara el balón, en el aire se diera la vuelta, viene al campo y lanzara un primer pase de contraataque largo. Dije, estamos hablando de los años 70, últimos 70. Pues yo lo he visto. Yo lo he visto. Es decir, sí, yo lo he visto. Se enseña, no. Pero nosotros lo teníamos reflejado. Lo teníamos reflejado por si acaso. Estoy hablando un poco de ese aspecto, porque bueno, de cómo queríamos hilar tan fino. Lógicamente ahora si volvemos a revisar ese documento, pues nos quedaríamos con determinadas cosas que son pensables, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, si es que no es tan importante cómo se haga, sino la velocidad que se haga. Si queréis hablamos de esto también en algún momento, pero creo sinceramente que hay que saber hacerlo para poder hacerlo cada vez más veloz. Es posible que después, cuando se conoce de maravilla un determinado fundamento, pues puedes hacerlo, pues lógicamente sin pensar y sin enseñar, pero creo sinceramente, y me vais a permitir, que como abuelo cebolleta que soy, pues creo que tenemos que trabajar todos y cada uno de los detalles que componen ese fundamento para que luego ya podamos empezar, pues bueno, en algunos casos obviar, en algunos casos olvidar o en algunos casos posponer determinadas enseñanzas. Pero primero hay que saber hacerlo. A partir de ahí, yo es mi opinión, primero hay que saber hacerlo y decir, bueno, si es que no es tan importante si arranca de una forma u otra, o si pone el balón aquí, o si lo pone allá, o si tira el balón, o si los dedos están de una forma colocados para lanzar, etc. Yo creo que es importante absolutamente todo eso, y una cuestión que también no sé si repetiré o no, pero lo peor que puede ocurrir es que lo enseñemos mal. Si enseñamos un detalle técnico mal, va a ser muy difícil que alguien pueda corregir eso. Hay gente que es especialista en corregir determinados gestos técnicos malos, pero es muy difícil corregir porque alguien ya en su carrera incluso le ha podido ir en lo que él piensa que le ha podido ir bien con ese gesto técnico, ni siquiera ha entrado nunca a analizarlo, pero creo que puede tener una deficiencia importante en algún momento de su carrera deportiva. Por lo tanto, creo que tenemos que estar siempre vigilantes. Fijaros que la palabra la empleo en muchas ocasiones, vigilantes, para poder expresarnos con corrección y para poder realmente ayudar a los que necesitan nuestra ayuda. Sigo y técnica y estrategia, lógicamente táctica y estrategia, cuestiones físicas en muchos casos, la preparación, debemos tener unos conocimientos mínimos pues para saber lógicamente cómo vamos a entrenar. Muchas veces estamos solos, otras veces tenemos la fortuna de tener un preparador físico, otras veces tenemos la fortuna de tener un entrenador ayudante con conocimientos y tal, pero la mayoría de las veces no tenemos tantos conocimientos, ¿no? Muchos entrenadores provenéis de INEF y tenéis unos conocimientos tal, pero yo no los tenía, y por lo tanto tenía que aprender cosas para no meter la pata, sobre todo para empezar no metiendo la pata, y para hacer algo, o sea, para no hacer algo que podía ser algo gravoso y hasta peligroso para pues, chicos o chicas a los que yo entrenar. Entonces, por lo tanto, también hay que formarse en esas cuestiones. No olvidar que somos ayudantes de personas y ayudantes de jugadores. Debemos tener muy claro qué es la educación deportiva. Antes he pasado muy por encima también esa cuestión de esa sensación de pertenencia que debemos de tener con un club, con un colegio, con un club. Creo que es muy importante. Hay mucha gente que lo olvida y puede parecer que le tengo que entrenar en un sitio que en otro. Yo creo que cuando vayamos a entrenar a un sitio, y yo solamente he entrenado en estudiantes y en pero cuando entrené en juventud, quise en todo momento empaparme realmente, que muchas cosas nos parecíamos bastante, pero quise empaparme realmente de qué se transmitía en la juventud, de cómo se vivía la peña, de qué cosas eran realmente importantes que podían ser distintas a las cosas importantes que podían existir en el estudiantes, ¿no?
porque creo, primero, que tenemos que empaparnos de eso, que tenemos que tener una sensación de orgullo, de pertenencia al sitio donde estamos entrenando, y que también somos y tenemos que ser capaces. Hay una asignatura para mí muy importante en el baloncesto, al menos creo que es una buena recomendación para los entrenadores, que es la historia de tu propio club. O sea, tú tienes que ser un transmisor de la historia de tu propio club, de detalles, de cosas, no sé, creo que eso hace también una función de pegamento dentro de tus jugadores, ¿no? Hay clubes con mucha historia y clubes con poca historia, pero historia hay. Aunque hay un club que se ha formado el año pasado, y si el club lo has formado este año, pues ya te estás inventando la historia de este año, ¿no? Pero tiene que haber una sensación de pegamento, de pertenencia, de orgullo, de pertenecer, de hacer. Creo sinceramente que es importante. Y olvidaros de esos rollos de que si el escudo, de que si los colores, de que si la bandera, eso son chorradas. Eso son chorradas. Me importa realmente pues, la historia de las personas, ¿no? Y esa capacidad que tienen de transmitir. Y si yo tengo que poner un ejemplo de antiguos jugadores de Estudiantes, si estoy entrando en Estudiantes, los pondré. Si tengo que poner un ejemplo de jugadores de la juventud, que en un momento determinado para jugar, ¿te acuerdas cómo tiraba este? ¿Te acuerdas del movimiento? ¿Os acordáis del movimiento, del gesto que hacía fulanito y tal? ¿O os acordáis de la chorrada que dijo, pero que fue muy importante porque en ese momento cambió una dinámica del grupo en un momento determinado, tal jugador de tal club o de tu club, ¿no? Creo que es importante también que seamos capaces de transmitir esas cosas, ¿no? Aprender para transmitir los valores del baloncesto, como también aquí. Todo deporte tiene unos valores determinados. El baloncesto tiene valores, tiene muchos valores. Otra cosa es que los destaquemos, otra cosa es que los ejemplificemos, ¿no? O sea, que los saquemos de donde están escondidos. Hay valores que están escondidos, hay valores que los damos por supuesto, como me decía mi entrenador o mi entrenador ayudante. Lo damos por supuesto. No, hablemos de ello. Hablemos de valores que están, que vienen del deporte. No es que nosotros nos inventemos los valores y los pongamos al deporte, no, los valores del deporte vienen. Hablamos de esfuerzo, hablamos de compañerismo, hablamos de amistad, hablamos de compromiso, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de juego en equipo, que no es lo mismo, pero hablamos, los mencionamos, los decimos. Hablamos de generosidad. Si yo tengo un jugador muy generoso en el equipo, es posible que alguno lo capte. Pero también lo van a captar mucho más si yo soy el que lo destaca. Lo van a captar si yo soy el que lo destaca, en muchos casos. O sea, ayudemos a eso, ayudemos a destacar esos gestos, esos detalles que conforman unos valores y que los podemos llevar a gala. Eso sí, lo podemos llevar no como una bandera, pero sí podemos llevarlos por delante. Oye, vamos a cumplir con esto, y vamos a ser consecuentes y vamos a trabajarlos todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo así y no hacer trampas. Joder, no sé por qué me viene a la cabeza todo, es que no quiero hablar de política, pero me viene a la cabeza una serie de cuestiones, sinceramente, que están pasando estos días. Esta mañana lo pensaba y estaba, claro, relacionando el resultadismo de los entrenadores, el resultadismo de un sector, lo estaba valorando con algunas cosas que están pasando en este país y con un partido determinado en algún momento. Entonces, el resultadismo ese es que nos lleva a unas cuestiones de pérdida, de absoluta pérdida porque hacemos trampas, al final acabamos haciendo trampas. Y acabamos no siendo, me gustaría poder explicarlo bien, acabamos no siendo nosotros mismos, sino que acabamos siendo lo que los resultados nos aconsejan. Y entonces, si vosotros como entrenadores os vais a guiar solamente con los resultados que consideráis, creo que podéis estar cometiendo graves. Entonces, no, porque y lo mencionaremos, si los resultados son consecuencia de tu trabajo, ¿vale? Pero si son consecuencia de trampas, o son consecuencia de engañarte a ti mismo, o son consecuencia de, en algún caso, no ser coherente, no ser consecuente, no ser congruente, ojito, porque tenéis muchos, los entrenadores sois vigilantes, tenéis que ser vigilantes con jugadores y jugadoras, pero es que tenéis muchos jugadores y jugadoras que os están vigilando a vosotros. ¿Y qué te crees? ¿Que no se dan cuenta cuando no eres coherente? ¿Que no se dan cuenta cuando has metido la pata? Están deseando. Están deseando. Yo tenía a mis entrenadores ayudantes en el vestuario, muchas veces les decía, oye, cuando yo meta la pata, antes de que alguno, no digo que me corrija, sino que alguno se vaya con el error y vaya, ¿has visto lo que he dicho y tal?
inmediatamente decirlo porque tengo capacidad para rectificar en ese momento si vosotros me lo decís, pero cometo un error o pido una cosa y lo contrario al mismo tiempo, o en un lapso de 2 o 3 minutos pido una cosa y lo contrario. Yo quería inmediatamente que me corrigieran en eso para solucionarlo. Lo que no íbamos a ir es al campo con algo indefinido. Lo que os he dicho antes, guiamos pero saltamos pero guiamos. O sea, no podemos ir al campo con dudas, para que cada uno lo interprete. Que muchas veces que no hay interpretaciones, tiene que haber puesta en común y esa puesta en común tenemos que ir a la práctica en todo momento. Pues sí, pienso que el entrenador, es profesor, es educador. Ojalá, a mí me hubiera gustado mucho ser profesor, sinceramente. Me he dado cuenta muy tarde, porque claro, yo como entrenador no me consideraba más que entrenador, hasta que en un momento determinado he dicho, oye, a mí me hubiera gustado ser profesor, y sobre todo ser profesor como alguno de los profesores que yo he tenido y he tenido la fortuna de tener, en muchos casos, ¿no? También es cierto que he tenido muy malos profesores, pero lógicamente nos ayuda a ver la diferencia de todo esto. Bueno, y ahora os voy a dar unas cuantas cosas como varios relacionados, que yo creo que hemos hablado de algunos de ellos, pero bueno, que si queréis luego, pues para una situación de debate, pues podemos tratar, ¿no? 1. Persona antes que jugador. 2. Entrenador no protagonista. He conocido a muchos entrenadores protagonistas que se han cargado la transformación de grupo en equipo por esas cuestiones. Conocí a alguno y tal, y dice que claro, se hablaba tanto de él, y tampoco del equipo, que los jugadores se preguntaban que nosotros no hemos ganado, o nosotros no hemos quedado terceros, o nosotros no hemos quedado campeones. Y eso destruye. El camino, creo sinceramente, que es el entrenamiento, que es la preparación. ¿Cuándo acaba el entrenamiento? Me pregunto yo aquí. Pues no tengo ni puñetera idea de cuándo acaba el entrenamiento. Yo creo que el entrenamiento no acaba nunca, sinceramente. Porque acabáis un entrenamiento y empieza otro. Acabáis un entrenamiento y la gente se va a su casa, yo me voy a mi casa como entrenador, los jugadores se van a su casa como jugadores, los padres se van a su casa como padres, pero creo sinceramente que el entrenamiento no acaba nunca. Debemos de tener en cuenta qué es lo que hemos hecho en el entrenamiento para ir a por otro. Y hablaremos seguramente de... Aquí lo tengo, no sabía que venía en esta posición, pero... Yo no quiero ganar el partido, quiero ganar el entrenamiento. Quiero ganar el entrenamiento. Si no gano el entrenamiento, posiblemente no gane el partido o los partidos. Y quiero que me entendáis claramente en esto. Ganar el entrenamiento es irse a casa, realmente es imposible, ¿eh? Es imposible irse completamente satisfecho, pero creo que los entrenadores tenemos que ser tremendamente autocríticos con nosotros mismos para poder ser críticos con los demás. Tenemos una responsabilidad muy importante porque vamos a ejercer una crítica hacia otros jugadores, hacia otras personas. Y si no somos autocríticos, si no somos capaces de saber qué es lo que hemos hecho bien y mal nosotros mismos, no vamos a ser ecuánimes, no vamos a ser lo suficientemente justos como para tratar a otras personas. Por eso tenemos una gran responsabilidad tratando de ser críticos con nosotros. Tenemos que saber si hemos ganado el entrenamiento o no lo hemos ganado. Por supuesto que el entrenamiento tiene que tener una planificación extraordinaria, una planificación pensada, lógica, coherente, de criterio, con buen criterio, pero también tenemos que ser capaces, y eso nos lo va a dar quizá un poquito más la experiencia, tenemos que ser capaces de improvisar. Hay cosas que pasan en un entrenamiento y no por eso vamos a perder el entrenamiento. Hay cosas que ocurren en un momento determinado que tú creías que iban a ser así y no son así, y no vamos a perder el entrenamiento. Hay planificaciones extraordinarias que digo, joder, qué planificación he hecho, qué listo de cosas que vamos a hacer tan bonitas en el entrenamiento. Luego te lo miras a la gente a la cara y dices, esto es una mierda de entrenamiento. Esto es una mierda de entrenamiento. Tenemos que ser capaces de ganar el entrenamiento así, tenemos que improvisar, tenemos que sacar algo. Tenemos que no perder el tiempo. Joder, nuestros chicos y chicas están entrenando, algunos clubes o algunos sitios entrenan 2 días a la semana y luego juegan un partido. Otros entrenan 3 y juegan un partido, otros entrenan 4 o 5, lo que sea. No podemos perder el tiempo de formación de toda esta gente. No podemos permitirnos el lujo de perder un entrenamiento. No digo que luego no vamos a ganar el partido, sí lo vamos a ganar, pero es que me importa un bledo. O sea, yo lo que quiero es ganar el entrenamiento primero y en cada una de las ocasiones, ¿no? Creo que el éxito, sinceramente, por seguir hablando de más cosas, es una consecuencia, no es el objetivo.
el que se plantea el éxito como objetivo, creo que no se pierde un poquito en el camino, pero tiene que ser una consecuencia de las cosas que estamos haciendo, de nuestra planificación, de nuestro criterio, de nuestro compromiso, de todas estas cosas que hemos estado hablando. Creo que, sinceramente, hay teorías, hay muchas teorías, pero creo que es mejor enseñar a pescar que a dar peces. En muchas ocasiones he visto muchos entrenadores que dan soluciones inmediatas, pero no dan soluciones a largo plazo, a medio plazo, ¿no? Bueno, es una frase, tomarla como queráis, pero creo, sinceramente, que enseñar, y luego lo hablaremos también, pero pienso mencionar, enseñar a resolver problemas, creo que hace más, consolida más una serie de cosas. Creo sinceramente que es mejor hacer que tener que hacer. Hacer el baloncesto de otro, hacer el baloncesto impuesto, o hacer el baloncesto del que estás convencido de que crees que tienes que hacer, porque te han convencido, porque te han dado las razones, porque te han seducido para esas cosas, creo que es realmente importante. En esto hablamos también, porque decimos seducir, convencer. La palabra seducción tiene una connotación negativa, porque parece que estamos tratando de engañar a alguien, ¿no?, para conseguir unos objetivos. No, para mí la palabra seducción realmente es eso, es aportar las razones suficientes para convencer a alguien de que haga algo con deseo, con placer y con aquiescencia, ¿no?, en todo momento, ¿no?, de las cosas que se tienen que hacer. Y creo que en esos términos estoy hablando, ¿no? Creo sinceramente también que es muchísimo más costoso hacerlo por este camino que imponer. Muchos podéis estar pensando, dice, bueno, es que el entrenador es el jefe. Bueno, algunos lo pueden ver así. El entrenador es aquel que llamaban hace muchos años Mr. Látigo, no sé cómo se llama, Mr. Látigo, ¡dales duro, dales duro! ¿Por qué? Habrá que preguntarse por qué hay que darles duro. A veces habrá que darles duro, otras veces habrá que darles una palma de la espalda y otras veces habrá que entrenar un poquito más suave de lo que estamos entrenando. Pero eso de darles duro, darles caña, tal, no lo he entendido muy bien. Pero también es una tendencia muy española de decir, no, venga, fuerte, ya, pero a veces no es eso, a veces se necesita otro tipo de mano, ¿no?, más que una mano dura en todos estos aspectos. Creo sinceramente que para conseguir efectos inmediatos es mejor ordeno y mando. Haga usted esto o tiene un castigo, haga usted esto otro o tiene una consecuencia inmediata. Haga usted esto porque por supuesto que hay un momento donde no hay capacidad de votar ni de convencer, sino que hay una inmediatez que tenemos que resolver y es un problema que tenemos que resolver, y en esos casos, pues lógicamente también vale el decir, señores, vamos a hacer esto. Pero si vamos a hacer esto y no están convencidos o la propuesta tuya es una mierda de propuesta, pues te va a dar el mismo resultado, ¿no? Creo sinceramente que es más costoso el tratar de buscar el camino de la razón, del convencimiento y tal, pero que a largo plazo, a medio plazo y a largo plazo es también más gratificante y que también produce muy buenos resultados. El corto plazo es posible que produzca, que por el corto plazo, ordenando, mandando, dirigiendo constantemente, pasa, bota, tira, a nuestros jugadores, creo sinceramente que podemos conseguir un efecto, pero estamos haciendo, el jugador está haciendo el baloncesto de otro, está haciendo su baloncesto. No sé si me explico con esto, por eso creo que es importante el hacerlo así. Creo que es muy importante comunicar y comunicar bien, que te entiendan todos, que hay antes lo que os he dicho, de hablar un poquito más despacio, como decía Ángel Goñi, comunica un poquito más despacio. Vamos a decir lo que queremos decir, vamos a hablar de lo que queremos hablar. Y en el tema de hablar creo que es muy importante realmente para conocer a tu equipo, fomentar la comunicación. Creo que todos tenemos que tener una confianza muy especial dentro de un equipo, pues para que podamos hablar absolutamente de todo, incluso que podamos disentir, porque del disenso también salen cosas muy importantes también de la puesta en común. Un entrenador puede estar convencido en un momento determinado de hacer una propuesta táctica a sus jugadores y por un momento darse cuenta de que hay algunos gestos y tal, de que no está el equipo convencido de que esa propuesta táctica sea la mejor. Y yo he tenido algunos ejemplos que para mí han resultado clarificadores y muy importantes y me han enseñado mucho cuando algún jugador se atreve a decir, oye, podemos hacer esto de otra forma, podemos tal, porque es que claro, lo que propones para este bloqueo está muy bien para ese bloqueo, pero después para dos pases más allá creo que vamos a tener una dificultad extra y tal. Oye, pues coño, yo no había pensado en dos pases más allá en este aspecto, en esa defensa del bloqueo que propongo.
Pero él lo había visto porque, claro, él sufre de poder llegar a una situación de defensa, pero después a la segunda posiblemente vamos a tener unas ciertas dificultades o iba a implicar un cambio. Agradezco mucho que me lo digan porque yo puedo rectificar, y si rectifico y propongo, ya no es una única propuesta del entrenador, sino que ya es algo aceptado por el grupo, iba a decir, no, ojo, que los que aprueban eso y los que aceptan eso ya no son un grupo, porque son un equipo. Son un equipo en el que no hacen las cosas, dicen, no, es que a mí no me viene bien saltar en este bloqueo, porque después me quedo con el culo al aire. Y no, estaban haciendo una propuesta conjunta, estaban haciendo una propuesta común y para todos, independientemente de quién estuviera en la cancha. Eso ya no es un equipo, eso ya no es un grupo, eso ya es un equipo. Eso ya es un equipo, eso fue para hacer bastante. Más cosas, conseguir que tu equipo hable de baloncesto. Para mí hablar de baloncesto no es leerse las estadísticas y hablar de las estadísticas. No es hablar y conocerse por los jugadores de los equipos NBA. Hablar de baloncesto es hablar de muchas más cosas. Hemos estado hablando de los valores que tiene el baloncesto. Creo que es muy importante hablar de baloncesto. Una vez Marikovic me dijo eso, que él trataba de que sus jugadores hablaran de baloncesto porque es que se dio cuenta de que hablaban muy poco de baloncesto. Debían de hablar mucho de coches y de relojes y de motos y de chicas y tal, pero no hablaban de baloncesto. No hablaban de baloncesto. Y él quería que hablaran de baloncesto, de que supieran más baloncesto, de que hablaran de cuestiones técnicas y tácticas. Afortunadamente he tenido muchos jugadores que hablaban de baloncesto en estos aspectos, ¿no? Antes lo he dicho y voy a volver a repetirlo porque soy muy pesado, porque enseñar técnica y táctica es muy poco para un entrenador. Hay que enseñar más cosas, hay que cubrir todas las necesidades que tengan nuestros jugadores o jugadoras, en todos los aspectos, en aspectos intelectuales, en aspectos personales, en aspectos psicológicos, si queréis. ¿Tenemos que ser psicólogos? No tenemos que tener el título. Yo creo que no es necesario que no sepamos el título, pero hombre, debemos de tener, saber, preocuparnos. Hay veces que un psicólogo es simplemente un señor, como en algunos casos también son psiquiatras, pero en algunos los psiquiatras, es decir, que se sientan y escuchan. Coño, pues a lo mejor muchas veces es suficiente con escuchar, pero tenemos a alguien con quien hablar en algunos casos, o tenemos a alguien que nos escuche en algunos casos, creo que es importante. Y que podríamos serlo nosotros. No quiero decir que vayamos a entrar en la profesión de nadie, no porque vayamos a entrar en camisas de 11 varas, pero sí es importante que en un momento determinado seamos capaces de hacerlo. Bueno, hemos hablado de los valores del baloncesto, como formación, como educación, el juego en equipo, trabajo en equipo, amistad, solidaridad, generosidad, puedo hablar muchos más y seguro que vosotros lo vais a poder hablar. Creo que es muy importante esa confianza en la comunicación para ser capaces de transmitir entre todos. Aunque somos todos capaces, muy capaces de decirle a nuestro compañero cuáles son nuestras fortalezas. Sí, estamos chuleándonos constantemente. Somos capaces en algún caso de hablar de nuestras debilidades. Porque en un grupo que quiere ser equipo, creo que es muy importante hablar de debilidades. De lo que yo soy capaz o de lo que puedo. O de lo que puntualmente no puedo hacer porque resulta que me he torcido un poquito el tobillo, que puedo jugar, pero no voy a hacerlo tan bien como antes. ¿Por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué esperamos a que el médico diga, no, es que está a un 67%? No, que hable el jugador, que hable con sus compañeros y que les diga realmente cómo se siente, qué puede hacer, qué no, porque si no siempre puede haber alguien que diga, no, espérate, o sin decirlo, yo te ayudo en ese rebote, yo te ayudo en esa defensa, yo estoy más preparado o estoy vigilante también por ti, si en un momento determinado tienes que estar en la cancha, otra vez no estás en la cancha, pero si tienes que estar en la cancha, o entiendo por qué puedes cometer ese error y yo voy a tratar de solucionarlo. Creo que es muy importante hablar de reconocer debilidades en muchos casos. Voy a ir respondiendo, no sé qué hora es. 8 horas. ¿Y vamos bien, mal, regular? No sé. Bien, vamos bien. ¿Hay límites? No se puede igual. Vale. Hay cosas que me puedo saltar. Creo que sinceramente un entrenador es muy importante que trabaje sobre el ambiente, sobre las relaciones personales. Creo que debemos influir mucho en eso también. He tenido una extraordinaria experiencia en la selección en ese aspecto. Fijaros, en la selección, en la primera charla que tengo con los jugadores, por supuesto yo les llamo, les hablo, tal, vamos a concentrarnos tal día. En la concentración vamos a San Fernando y en San Fernando les reúno, tanto equipo técnico como jugadores, y
y para sorpresa de la mayoría, no puedo decir de todos, porque había tenido la fortuna de trabajar 10 años con Carlos Jiménez, 6 años con Felipe Reyes, 1 año y medio con Sergio Rodríguez, y ya me habían oído hablar de estas cosas. Cuando nos reunimos no hablamos ni de contraataques, ni de defensa, ni de técnica individual, ni de la selección, pero bueno, ni hablamos de nuestros sistemas de ataque. Y les hablo de cuáles van a ser nuestras normas de comportamiento, de relación y de comportamiento, más que de comportamiento, de relación. Y entonces hablo de respeto, de confianza y de generosidad. Y, joder, me sorprendió porque hablamos de esos temas, pero me da la impresión, y como luego he podido comprobar, que quedó una semilla importante sobre pues, esas normas que vamos a tener. Tuvimos oportunidades de demostrar el respeto que queríamos y de lo que hablábamos, tanto en entrenamientos como en partidos, como en determinadas situaciones. Tuvimos ocasión de hablar de esa confianza, que no es la confianza en yo soy capaz de, yo puedo, nosotros somos capaces, sino era una confianza para hablar, para compartir, para disentir en algunos casos. El que no disiente pues posiblemente se queda con la duda o hace un baloncesto que es distinto al que él puede pensar. El que lo habla pues puede acercar posiciones en todo esto, yo creo que es importante. Y hablamos de generosidad y también tuvimos muchos ejemplos donde pudimos demostrar, los jugadores pudieron demostrar esa generosidad, ¿no? Creo que es muy importante todas estas cuestiones. También es cierto que en otra ocasión hablamos de humildad. Lógicamente, como habíamos conseguido algo importante en el Mundial de Japón, pensé que tendríamos que hablar de humildad en la siguiente cita. Y lo hablamos de lo que significa humildad y la verdad es que la gente lo demostró claramente y sin ninguna duda, no porque lo haya dicho, sino porque salía perfectamente de ellos, ¿no? La dinámica de grupo hay que generar y mantener el compromiso constantemente. Creo que tiene que haber un equilibrio muy importante entre trabajo, descanso y ocio. Hay gente que confunde el ocio con el descanso y no es así. El descanso es necesario para volver a trabajar bien y el ocio es necesario para volver a trabajar bien físicamente, y el ocio es posible que se necesite para volver a trabajar bien mentalmente. Y en el entrenamiento para trabajar necesitamos esos dos componentes. No me sirve que la gente trabaje físicamente nada más sin pensar o que solamente esté pensando y no entrenando físicamente. Tenemos que buscar ese equilibrio constantemente. Hay que intentar en la dinámica de grupo conseguir que todos sean importantes y ojalá lo podamos hacer con hechos y no solamente con palabras, pero que todos se sientan importantes. Creo que debemos de intentar descubrir y fomentar los talentos ocultos que tienen cada uno de nuestros jugadores, que pueden estar así ocultos, y podemos también ser ayudantes para desarrollar determinados liderazgos, que hay muchos tipos, no solamente uno. Y creo que no deberíamos de tener solamente un líder en el equipo, porque cuando nos falte, y lo digo de paso, cuando nos falte el líder, posiblemente podamos tener un déficit grande, muy grande, demasiado importante también en todos estos aspectos, ¿no? Creo que nadie es imprescindible y creo que tenemos que saber quién es el que hace daño o que puede hacer daño al equipo. Vigilantes. Compañeros, sean vigilantes, porque nosotros estamos tratando de transformar un grupo en un equipo y podemos tener a alguien que pueda ser realmente tóxico, que no vaya con la misma línea. No quiero decir que seamos policías, pero sí tenemos que ser vigilantes de que esas cosas pueden ocurrir. Yo agradezco mucho, pues cuando yo me iba a las ligas de verano a Estados Unidos, ahí aprendí que no solamente podía haber muchos entrenamientos, sino muchos partidos, sino que también, como estaba en el hotel donde estaban los jugadores, pues podía haber determinados comportamientos de determinados jugadores. Y había jugadores que me parecían en la cancha extraordinarios, me parecían unos talentos geniales, una gente importantísima en la cancha, en las que en un momento determinado yo decidí ese jugador tan bueno nunca va a estar en mi equipo. Es también negativo, como antes os he dicho cuando el tema de cómo quería ser yo como entrenador, es también negativo, pero hay que tener en cuenta estas cosas. Ese jugador nunca va a estar en mi equipo, porque precisamente va a ser ese jugador el que posiblemente no me deje transformar ese grupo en equipo de verdad con mayúsculas, ¿no? Entonces hay que estar vigilantes en estas cosas. Creo que nadie es imprescindible y hay que tener en cuenta quién puede hacer daño al equipo. ¿Alguna cuestión más para los temas de dinámica de grupo? Yo creo que casi con esto, bueno, un par de cositas más, si no se importa. Comunicación abierta y directa. Creo que debemos de hablar absolutamente de esto.
Hay veces que dices, bueno, es que podemos hablar de cuestiones personales. Hombre, si llega el momento de hablar de cuestiones personales, pues hablamos de cuestiones personales. Todo sirve para la puesta en común del grupo, del equipo, para fomentar esa confianza que debemos de tener entre nosotros. Creo sinceramente, aunque en algún caso puede darse una excepción, creo también que en algún caso debemos tener un acceso al 100% de la información. ¿Por qué alguien del grupo equipo, que está siendo ya casi equipo, va a tener déficit de información sobre determinadas cosas? Si podemos dar las explicaciones, si las podemos dar, en algún caso pues hay cosas que se hacen y a lo mejor no hay que entrar en profundidades porque puede resultar perjudicial en algún momento, en un momento puntual de una coyuntura determinada. Bueno, seamos capaces también de acercarnos mucho al 100% de la información. Creo que tiene que haber un derecho a disentir, que es muy importante, porque antes, ya os he dicho, nos aporta a los entrenadores la posibilidad de volver a explicarnos que nos hemos explicado mal, confirmar nuestras convicciones o incluso llegar a la conclusión de que realmente, pues mira, tú me has convencido, disientes, además me convences de que el camino es otro y tengo que darte esa oportunidad porque creo que eso también puede llegar a cerrar un equipo verdaderamente, ¿no? Hay que intentar que nada afecte al equipo porque es factor externo. Yo cuando